En el momento en el que el alma ya vivió lo que tenía que vivir, es el momento en el que desencarna. Hay algunos momentos en los que sí necesitamos transitar esa dificultad para podernos transformar. Al final, el alma lo único que persigue es la evolución del ser. La prueba reina de esta vida es aprender, es entender que nosotros tenemos que dejar todo para entender que no estamos perdiendo nada. Deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional. Te damos nuevamente la bienvenida a un nuevo episodio de El Closet Profesional Podcast, este podcast en el cual cuestionamos desde el amor aquella decisión que muchos tomamos a temprana edad, que fue la elección de una carrera. Y hoy tengo una invitada muy chévere, ella es Juliana Casas, ella es tanatóloga y terapeuta holística. Juli, mil gracias por estar acá y por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias a ti por considerarme. Y les cuento un poquito de por qué contacté a Juliana, y es que me llamó mucho la atención su especialidad en tanatología, y pues obviamente también me llamó mucho la atención el tema del cambio de profesión. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a especializarte en todo este tema de tanatología. Mira, yo desde que llegué a México me encantó, o sea, México es como la cuna de toda lo que es terapia holística, ¿no? Yo viví en Bogotá, yo soy de Cali, pero me fui a estudiar primero a Nueva Zelanda, luego regresé, y cuando regresé me fui a vivir a Bogotá, y en Bogotá conocí el yoga, que fue la primera rama de la espiritualidad con la que me enganché. Ya trabajando en yoga, pues conocí meditación, empecé a conocer como otras cositas que me empezaban a llamar la atención, y cuando llegué a México, empecé a trabajar con una terapeuta, Pili, muy linda, y con ella empecé a aprender un montón de herramientas holísticas que dije, Dios mío, me encanta, ¿no? En esa época yo trabajaba en publicidad, trabajaba en una agencia de publicidad muy grande y multinacional, y estando ahí como que yo la verdad no veía todavía no veía la posibilidad de que esto fuera una carrera para mí, pero siempre le decía a las personas con las que trabajaba, mi sueño es ser terapeuta holística en algún momento, porque es lo que más me gusta hacer. Y como que me empecé a involucrar muchísimo en esto. Y ya sabes, cuando estaba en la agencia, pues de repente las personas con las que trabajaba, me pasa esto, necesito esto. Entonces ya empezaba yo a ser más escucha y de repente ayudarlos con terapia floral, que era lo que hacía en ese momento como con más comodidad. Algunas otras personas les hacía reiki, ya sabes, para ayudarlos a estar más tranquilos. Entonces como que empecé desde ahí a ejercer de alguna manera en esta profesión. Pero sí tuve un momento de conexión y de cuestionamiento muy fuerte, porque estaba en una junta como directiva con los directivos de la agencia, y yo todavía estaba como con este sueño de la escalera corporativa, ¿no? De qué tengo que hacer para crecer más, para ganar más, ¿no? Para destacarme de pronto un poco más en este medio. Y estaba escuchando hablar al que era el presidente de la agencia en ese momento, y yo lo estaba mirando y como que por fin vi, ¿sí? Y yo dije, ¿qué será lo que me hace falta para llegar ahí? Y me contesté solita, a mí lo que me hace falta es pasión. A mí este trabajo no me genera ningún tipo de pasión. O sea, yo estoy aquí, llevo muchos años haciéndolo, lo sé hacer, sí, más como oficio que como otra cosa. Y yo veía a este hombre, yo lo veía a él completamente apasionado por la publicidad. Yo decía, este hombre come, duerme, vive publicidad, sabe qué campañas están saliendo, qué agencia tiene qué cosa, quién se ganó Cannes y quién no. Y yo lo único que estoy esperando es que sean las 6 para irme. O sea, ese era ¿no? Ese fue como de repente lo que me removió. Entonces yo me pregunté a mí misma, bueno, y si tú llevas todo este tiempo trabajando en esto y esto no es lo que te apasiona, lo que te mueve, entonces, ¿qué es? ¿Sí? Y ante esa pregunta, la única respuesta posible fue el campo de la espiritualidad, ¿no? Entonces yo dije, a mí me fascina lo único que yo hago en mi tiempo libre, y lo único que hago, aunque no me paguen, porque tampoco era que yo cobrara ¿no? Por atender, por estar, por querer estar ahí para las personas, es esto. O sea, es el tema de las terapias holísticas. Toda mi vida gira alrededor de esto, me la paso haciendo talleres, cursos, diplomados, todo lo que tiene que ver con las ciencias místicas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hay una cosa a la que yo me puedo dedicar desde el amor y desde la pasión, es a esto. Y eso fue lo que me llevó a empezar a estudiar. Luego tuve un episodio muy crítico en mi vida, que fue una separación muy dolorosa que tuve hacia el 2019 más o menos. Y entonces en ese momento yo ya tenía varias herramientas, pero como que no había consolidado el que podía yo ofrecer. Y cuando me pasó esto,
Yo recuerdo que recién llegué a México, fue muy chistoso porque yo iba en un bus, en un camión, ¿no? Y en esa época no tenía nada, estaba recién llegadita y yo vi que había un letrero que decía tanatología y un teléfono, pero yo no sabía ni qué era la palabra, ¿no? Y eso Ujú. se me quedó porque me llamó la atención, lo busqué, entendí qué era y dije, ay, qué curioso, y se quedó ahí. Eso fue en el 13 que llegué a México. Y ya después recordé, cuando tuve el duelo, recordé que la tanatología existía. Y entonces, como que en ese momento yo estaba recibiendo terapias y cosas, porque de repente la separación de pareja tiende a ser más duro de lo que, pues de lo que uno se permite aceptar, y de repente como que también se vuelve como una vergüenza decir, sabes que sí me está dando muy duro esto, ¿no? Y esa Ujú. separación para mí fue muy compleja. Entonces, cuando yo intenté hacer terapia, me encontraba mucho con personas que me decían, bueno, pero ¿hasta cuándo vas a estar así? Depende de ti. Y yo sentía que me atravesaban con una, ya sabes, o sea, era como directo al corazón, porque yo decía, bueno, si esto dependiera de mí, primero no estaría aquí pagándote la consulta, ya habría Sí. salido bastante sola, ¿no? Entonces, yo lo que necesito es alguien que me ayude, pero no, en ese momentico no, como que no se me daba eso. Más adelante se me dio, pero en ese momentico como que no logré estar ahí. Entonces yo dije, bueno, si nadie me puede ayudar, me voy a ayudar sola, ¿no? Y recordé que existía la tanatología, recordé que existía un proceso de sanación de duelo y dije, lo voy a estudiar. Buenísimo. Y entonces empecé a estudiar tanatología, y cuando estaba ahí fue cuando sentí este llamado que yo te digo de la pasión, ¿no? Que yo llevaba tanto tiempo cuestionándome de la pasión, y en ese momento yo sentí, era como si todos los puntos se hubieran conectado. Y yo dije, Dios mío, yo tengo todo lo que se necesita para sanar a una persona que está pasando por dolor emocional y no sabía. Wow, qué Fue lindo. como toda la parte espiritual, de repente todo lo que ya estábamos viendo ahí, la terapia con cristales, la terapia floral, o sea, luego aprendí terapia de respuesta espiritual, o sea, ya empecé como a tener un montón de herramientas que combinadas dije, o sea, el corazón se sana así. No, no hay de otra, ¿no? No se sana a través de la mente es muy difícil de convencer, la mente es el enemigo número uno del alma. Entonces yo dije, si nosotros lográramos quitar este proceso mental y convertirlo en un proceso más energético y más emocional, sí o sí el duelo se sana de otra manera. Entonces, Ujú. de ahí empecé como a construir mi propia forma de sanar el corazón roto, que es al final ha sido como mi propósito más grande en la vida, porque el dolor emocional es una cosa muy fuerte. Cuando estamos ahí, queremos sanarlo a través de la mente, nunca nos encontramos la respuesta que requerimos. Entonces dije, ¿cómo podemos trascender esta parte y llegar derechito al corazón y hacer una reparación desde el amor? Y eso ha sido Qué lo que lindo. he desarrollado. Qué hermoso, me encanta eso. O sea, que al final tu propia historia personal te llevó a desarrollarte muchísimo más en todo este tema, en todo este ámbito. Sí, completamente. Entonces ahí también es cuando uno entiende el plan del alma, ¿no? Porque en ese momento, pues, cuando yo viví lo que viví, lo sentí como, como si Dios me hubiera dado una cachetada, ¿sabes? Y luego Sí. entendí que no tiene nada que ver con Dios. Sí, o sea, nosotros siempre que tenemos momentos complicados le echamos la culpa a la divinidad de lo malo que nos pasa, y ya luego entendemos que no tiene nada que ver con eso, es una cosa de libre albedrío, es una cuestión de libre albedrío, y yo entendí que necesitaba este proceso. O sea, este proceso me dio un regalo. En la tanatología se habla mucho de eso, el regalo del duelo. ¿M? Y esto me dio a mí el regalo más grande de mi vida, que fue la transformación de convertirme en la persona que yo me quería convertir. Sí, porque siempre tuve ese sueño, pero nunca sabía cómo llegar a él. Y lo que me llevó Mm, al proceso de duelo y transformación. buenísimo. Y cuéntanos un poquito más, ahora sí, entrando ya más puntualmente a la palabra tanatología, porque yo sé que hay muchas personas que de pronto como que dicen, ¿qué significa? ¿Qué es puntualmente eso? ¿Qué es una tanatóloga? Cuéntanos un poquito. Sí, la tanatología es la ciencia o la rama pues que se dedica a la sanación del duelo, de todos los procesos de duelo. Duelo por muerte, porque por supuesto el duelo por muerte es importantísimo, pero también todos los otros duelos con los que nosotros tenemos que vivir, que básicamente son las pérdidas a las que nos enfrentamos en nuestra vida, ¿no? Ejemplos de duelo, los venezolanos que tienen que dejar su país, aunque no quieren. Ujú. ¿Sí? Porque no es si quiere, sino ya mi integridad se está viendo comprometida y tengo que salir. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando tú ves una persona que es extranjera y que ha dejado su país, no necesariamente porque quiera, no es porque no le guste el país nuevo en el que está, puede ser maravilloso, pero siempre carga un dolor muy grande
de haber tenido que salir, ¿sí? Y en las condiciones que les toca. El duelo es un cambio de vida radical, ¿no? Una separación, por ejemplo, un divorcio, es un cambio radical que también genera muchísimo dolor, más cuando hay una tercera persona involucrada, ¿no? También esos dolores del corazón muy fuertes. Las pérdidas, por ejemplo, cuando tenemos una pérdida de salud, ¿sí? Porque nosotros nos identificamos muchísimo con la persona que creemos que somos, ¿no? O sea, no es que seamos, pero creemos que somos, y esa identificación nos lleva, si tengo un accidente y físicamente cambio, es un duelo enorme. Si tengo cáncer y físicamente cambio, es un duelo enorme, ¿sí? Entonces, todos los cambios físicos, incluso los cambios de la edad, los cambios de la maternidad son un duelo impresionante y nadie nunca habla de eso. La maternidad es otro tema que es completamente tabú, ¿no? Y es durísimo el proceso en el que de maternidad, porque tú dejas de ser tú para convertirte en, ¿no? La persona responsable de otra vida. Y eso implica que tú tienes que soltar un montón de cosas que tú crees que eres para poderte dedicar al otro. Tu tiempo, tu soledad, tus hobbies, ¿no? A veces incluso tu trabajo, ¿sí? Y de esas cosas nadie habla nunca. Entonces, la tanatología es este, digamos, este proceso de acompañamiento durante el duelo que nos ayuda en el proceso de elaboración, de resignificación y de sanación. Tu experiencia, mi querida Juli, ¿hay algún duelo que sea más fuerte que el otro? Porque lo que tú decías es muy real. Muchas veces pensamos que solamente el duelo de muerte y que ese puede ser uno de los más fuertes. ¿Pero es así en la experiencia que tú has tenido con tus consultantes o hay otros que sean un poco más duros? Depende mucho de la persona, porque el duelo realmente es algo completamente personal y depende de la escala de valores que tú tienes. También muchísimo de la identidad que tú has creado, ¿sí? Y de qué de cuál es el impacto también que otra persona o una situación en tu vida tiene contigo, ¿no? Mira, ¿qué sucede con los procesos de muerte? De repente, si es una persona mayor, tú lo consideras como algo natural. Entonces, de alguna manera, estás preparado para ese duelo y lo puedes asumir más fácil, ¿no? O sea, dices, bueno, es que tenía que pasar y sí me duele y sí extraño y sí todo, pero de alguna manera tengo un poco más de aceptación. Si es un niño, no existe eso. Claro. O sea, cuando la pérdida es de un niño, no existe eso porque nunca esperas que un niño muera. Entonces, ahí, por ejemplo, los duelos son supremamente complicados. Cuando son muertes violentas, son supremamente complicados porque son muy inesperadas. Y más cuando es violenta porque es una persona quitándole la vida a otra. Entonces eso genera una herida de injusticia enorme, enorme. Entonces ese, por ejemplo, es un duelo que también requiere mucho más compromiso espiritual para sanar, porque también hay un proceso muy complejo de sanación desde el perdón, y que el perdón no significa olvidar lo que pasó, ni que tú te vayas a hacer amigo del otro, ni nada, sino que el perdón es lograr liberar el dolor, ¿sí? Ese es el perdón desde la perspectiva que yo trabajo, lograr hacer la liberación del dolor y tratar de encontrar en medio de todo el regalo del duelo, porque sí se tiene que encontrar, ¿no? Aunque sean situaciones así de complicadas. En otros casos, por ejemplo, si tú construyes tu identidad a través de un trabajo y de repente ese trabajo desaparece y tú ya no te puedes volver a acomodar así, también es un duelo muy difícil porque te pone entre la espada y la pared tu autovalor, ¿sí? Que eso pasa mucho cuando hay separaciones, ¿no? Sobre todo cuando hay terceras personas de por medio, lo que más duele es el ego. Muchas relaciones cuando se separan, realmente son relaciones que ya no daban más, ¿no? Pero aún así siempre pareciera una sorpresa que entra alguien nuevo en la relación, ¿no? Personas que ya no se entienden, dos desconocidos viviendo en el mismo lugar, o sea, ¿no? Y de repente entra esta tercera persona y desde mi perspectiva, cuando eso sucede, una tercera persona tiene dos propósitos, ¿no? O mostrarte que tú amas a tu familia y que quieres estar ahí, o mostrarte que no. Y que tienes que dar un cambio, porque también a veces estamos demasiado aferrados con el valor de la familia, entonces tengo que sacrificar todo por la familia, tengo que estar con la familia, todo es así, y a veces ese estar obligado en un lugar donde no quieres estar, también te genera un montón de pérdidas que a la larga son mucho más complicadas. Entonces una tercera persona llega a retar eso. O sea, qué tanto tú estás en el lugar en el que tienes que estar o qué tanto es un ciclo que se cerró, que también tenemos que dejar cerrar en aceptación y en amor, porque si lográramos hacer eso, qué diferente sería la vida y pues tenemos que movilizarnos a otros lugares.
Cuando nosotros alguien nos dice, yo no te amo, yo no quiero estar contigo, eso al final también es un regalo, porque no solamente te estás dando la oportunidad tú, ¿no? De poderte movilizar a una relación que sí sea satisfactoria, sino que además le estás dando la oportunidad al otro de que pueda amar y ser amado realmente como lo necesita. Muchas relaciones empiezan siendo muy hermosas en un inicio, ¿cierto? Pero con el tiempo se van desgastando, con el tiempo se van complicando, y nosotros nos transformamos, o sea, la única constante que existe en la vida es el cambio. Y nosotros queremos o pretendemos mantenernos estáticos como si eso no sucediera. Entonces, si de alguna manera nosotros nos permitiéramos un poquito más entrar en esas conversaciones difíciles y permitir esa transformación y soltar desde el amor, otra historia sería. Hay muchas formas digamos, de formar la familia. No necesariamente tiene que ser con dos papás que ya no quieren estar juntos y se están obligando a estar ahí. De acuerdo, de acuerdo. Y ahorita que lo mencionas y que estoy completamente de acuerdo contigo cuando dices, pues al final la vida es dinámica y estamos en constante evolución. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir que nosotros constantemente estamos atravesando microduelos, ¿no? Pues como que estamos cambiando. Claro. Y cada cambio es una crisis para el ser humano. Nosotros decimos que nos encanta el cambio, pero es la peor mentira del mundo. A ningún ser humano le gusta cambiar. Todos están felices en el estado de comodidad. Por eso es que necesitamos las sacudidas para poder hacer la transformación. Ningún ser humano cambia en estado de comodidad. Ningún ser humano evoluciona en estado de comodidad. Eso no existe. Por eso es que la vida constantemente nos reta de una forma u otra para que nosotros salgamos de ahí y podamos convertirnos en esto que tenemos que convertirnos al final. Total, me encanta porque además ahorita con todo lo que nos has venido compartiendo, definitivamente, o sea, cambiar de profesión es un duelo porque es dejar atrás una identidad que construiste y que los demás también te aplaudieron en algún momento, ¿no? Entonces es como la pérdida pero el nuevo inicio de esto que sí quiero para mi vida. Y esto que estás diciendo es una parte fundamental de la tanatología, ¿sí? Y de las decisiones conscientes, porque a la larga lo que tú me estás hablando es una decisión consciente. Una decisión consciente que significa que yo tengo que renunciar a algo para poder obtener otra cosa. Sí, porque nosotros también vivimos en la utopía, nos encanta la utopía, lo quiero tener todo. Al tiempo. Lo quiero tener todo, ¿no? Pero cuando nosotros elegimos, ya una elección implica una renuncia, ¿no? Y muchas veces como nosotros nos generamos esas expectativas tan grandes de que pues todo va a ser, ¿no? Perfecto, porque además estamos en un momento social, digamos, cultural en el que la única emoción que se permite es la alegría y el agradecimiento, ¿no? Y por todo tenemos que estar agradecidos y todo nos tiene que parecer bien y todo siempre tenemos que fluir, entonces no nos permitimos el entrar tampoco en esta confrontación emocional, ¿no? Porque decir que estás triste, bueno, nadie sabe qué hacer contigo cuando tú dices que tienes alguna emoción distinta a la alegría. Entonces, cuando nosotros tomamos estas decisiones conscientes, pues tenemos esa falsa expectativa de que todo va a estar bien siempre, ¿sí? Y no necesariamente, porque a veces nosotros tenemos que pasar por un periodo de dificultad para luego lograr estar donde queremos estar. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de eso, es mucho más fácil que nosotros podamos recibir estas experiencias y gestionarlas, que cuando nosotros tenemos una falsa expectativa. Por eso hoy en día también dejamos tirado todo con tanta facilidad. Es que es muy difícil. Es que tiene que ser así, porque hay algunos momentos en los que sí necesitamos transitar esa dificultad para podernos transformar. No es que tengamos que elegir vidas difíciles, eso no tiene sentido, ¿no? Porque a veces tenemos como un sistema de creencias complicado donde la dificultad hace parte de... No, pero hay ciertas experiencias que tenemos que transitar, aunque sean difíciles para poder llegar donde necesitamos. Y eso también hace parte de un proceso que tenemos que aceptar. Ok. Mi querida Juli, y hablando de duelos a nivel, digamos que general, ¿cómo podemos saber que necesitamos apoyo profesional? Yo creo que siempre necesitamos apoyo profesional ante un proceso de duelo. O sea, yo no creo que haya una persona que diga, no, yo no necesito, ¿cierto? Ayuda profesional. El tema con el duelo es que realmente es la experiencia más difícil que nosotros podemos cursar en la vida, ¿sí? Cuando es un duelo cuando son, digamos, microduelos, pues a lo mejor no, a lo mejor sí puedo transitarlo con
con el apoyo de la familia o de mis amigos, ¿sí? Pero cuando es algo que de verdad me está doliendo un montón, lo mejor es no pretender estar bien, porque siempre te preguntas, ¿cómo estás? No, bien. ¿Tienes una enfermedad tremenda? ¿Cómo estás? No, bien. No, realmente no tenemos que estar bien, ¿sí? No siempre tenemos que estar bien. Entonces, cuando nosotros ya sabemos, porque eso es un acto de honestidad y de transparencia con nosotros mismos, realmente no estoy bien, realmente no lo estoy sabiendo manejar, qué bueno que yo pueda acudir con alguien que me dé una perspectiva distinta y que me ayude a transitar sobre todo los momentos de angustia. Hay muchas formas de transitar el momento de angustia, de bajar este dolor emocional que a veces es tan crítico y no es necesario vivirlo, porque a veces llegamos a unos momentos de crisis espantosos para poder decir, sabes que necesito ayuda. Y momentos de crisis, ¿a qué me refiero? Ataques de pánico, ataques de ansiedad, insomnios muy complicados, que no paras de llorar, ¿no? Hay personas que están un año llorando y nunca piden ayuda, ¿no? Que no Wow. saben cómo hacer con esto. Y personas que evaden el duelo, ¿no? Porque el duelo también, la evasión es una parte del proceso de sanación. Hay personas que evaden el duelo un año, 2 años, y de repente pasa cualquier cosa y eso les genera una crisis tremenda, llegan a consulta y preguntando e indagando me doy cuenta que es un duelo viejo no resuelto. Lo mejor es pedir ayuda cuanto antes. O sea, la verdad es que estar en terapia es algo muy positivo porque nos ayuda a gestionar mejor cualquier momento en el que nosotros estemos en la vida. No es algo de lo que tengamos que avergonzarnos, ni mucho menos. Las personas dicen, bueno, ¿y yo para qué pago un terapeuta si a mí mis amigos me escuchan y ya con eso tengo, ¿no? La diferencia entre una persona que da terapia y una persona que te escucha, que no está entrenada, es justo eso, es el entrenamiento de la objetividad. Porque cuando una persona no está entrenada, lo que está haciendo es que se está proyectando en ti y te está diciendo mi experiencia, ¿sí? Yo te estoy compartiendo mi experiencia. Y cuando una persona está entrenada, lo que está haciendo es un proceso de objetividad contigo, donde en la medida de lo posible las experiencias juegan menos. En algunos momentos servirán de marco referencial, pero a la larga tienen que jugar menos para que tú puedas, pues, encontrar una guía neutral. Ok. Y bueno, cuéntanos uno cómo podría prepararse espiritualmente para la pérdida de un ser querido, porque todos sabemos pues que al final ese es un paso inevitable, ¿no? En nuestro paso por la tierra. Pero como que nos asombra tanto cuando sucede que yo digo, pucha, creo que nos hace falta entrenamiento en vida para poder asumir la pérdida de un familiar de una manera mucho más sana y adecuada, ¿no? De acuerdísimo. Mira, lo primero que yo diría es, tenemos que aprender a hablar de la muerte como un suceso completamente natural de la vida, ¿sí? Desde la perspectiva espiritual, yo te diría, la vida no empieza ni termina aquí. Eso está estudiado, ¿no? Ahí la tanatóloga más famosa de la historia, que se llama Elizabeth Kubler-Ross, ella empezó este proceso de la tanatología haciendo bitácoras de sus pacientes que estaban en proceso de transición. A estos pacientes les llamaban los moribundos. En la época en la que ella estaba, ella era una médica, pues, y en la época en la que ella estaba, como no sabían qué hacer con las personas que ya se estaban muriendo, en esa época no existían cuidados paliativos ni nada de eso, entonces eso lo inventó ella. Entonces lo que hacían es, si yo no puedo hacer nada por ti, te llevo pues al lugar donde están los moribundos y pues ahí te doy una atención básica, pero pues nada más porque en ese momento no se sabía qué hacer con las personas que estaban muriendo. ¿M? Entonces ella es la que empieza a decir, bueno, ella era una mujer como muy, digamos, muy radical para su época, ¿no? Muy avanzada Ujú. para su época. Entonces, pues era un elemento incómodo en el hospital donde trabajaba, básicamente. Entonces, como era un elemento incómodo, la mandan a la sala de los moribundos. Ok. Y qué regalo para la humanidad que la hayan puesto ahí, porque entonces ella fue la que empezó a cuestionar. Pero estas son personas que todavía son personas. O sea, no es que tú te mueras y dejes de ser quien eres. O sea, en el proceso de transición, nosotros todavía necesitamos amor, todavía necesitamos atención. Tenemos dolores físicos que hay que controlar, ¿cierto? Necesitamos hablar con alguien, porque además cuando tú estás en un proceso de fallecimiento, tú necesitas contarle a alguien cómo te sientes. Y estas personas eran simplemente desplazadas y llevadas a otro lugar donde, ya sabes, donde no incomodara su dolor, porque eso es la Ujú. dolor que incomoda. Y entonces ella empezó a hacer bitácoras de estas personas y se dio cuenta que todas las personas que están en proceso de morir ven personas que nosotros no vemos. Wow. Es un proceso maravilloso.
Entonces, así como nosotros de repente llegamos a la tierra y cuando llegamos a la tierra nos recibe alguien que nos ayuda, nos acompaña, nos alimenta, nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos vivir, cuando nosotros morimos pasa lo mismo. El universo tiene esa perfección, ¿sí? Cuando nosotros vamos a morir nos recoge alguien que además nosotros conocemos, porque vos no somos y no nos vamos a ir con cualquiera. Entonces alguien que conocemos, en quien confiamos, y es esa alma o ese ser, pues, que quien se encarga de ayudarnos en el proceso de transición. Entonces la mayoría a menos pues de que la persona ya esté pues con mucho medicamento o esté muy inconsciente, siempre empiezan a ver cosas que nosotros no vemos, porque el mundo espiritual está aquí, que nosotros no seamos capaces de verlos con nuestros ojos, ¿no? De humanos materiales, no significa que no exista. Y entre más nosotros, a ver, la física cuántica es otra de las cosas que ha revolucionado muchísimo el tema espiritual. O sea, que nos ha mostrado que hay mucho más allá de lo que nosotros creíamos que había, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que la vida no empieza ni termina aquí, nos damos cuenta que la experiencia temporal es esta. Nosotros nos vamos a volver a encontrar con las personas que ya no están. Además que cuando tú empiezas a ver temas de reencarnación y todo lo demás, para los que creen en esto, te das cuenta que las almas repiten y siempre encarnamos en grupos de almas. Entonces, a veces cuando nosotros entramos y, no sé, nos encontramos con una persona que en este plano nunca habíamos visto en nuestra vida, pero sabemos que la conocemos de siempre, es porque ya hemos vivido con esa persona más de una cosa, ¿no? Cuando hacemos terapia de respuesta espiritual, donde se ven todos los aspectos del alma, pues te das cuenta también cuáles son las experiencias que el alma ha vivido en el pasado y que de repente condicionan el presente. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que hay una gama mucho más amplia de lo que nosotros alcanzamos a ver con los ojitos humanos que tenemos hoy, nos damos cuenta que la prueba reina de esta vida, que eso significa la muerte, porque a ver, como condensando un poquito, la tanatología nos dice, todas las pequeñas muertes son las muertes que no es tuya, que no es la propia, nos preparan para la gran muerte que es la propia, porque la prueba reina de esta vida es aprender, es entender que nosotros tenemos que dejar todo para entender que no estamos perdiendo nada. Wow. ¿Sí? Esa es la prueba reina de la vida. Por eso la experiencia humana se centra en soltar. ¿Sí? Y nosotros queremos aferrarnos a la pareja, al trabajo, al dinero, a la casa, al país, a la comida. O sea, siempre nos queremos aferrar a todo. Y realmente, por eso la experiencia reina de la vida es soltar. Porque al final, este mundo es prestado. Este cuerpo humano es prestado. ¿Sí? La experiencia temporal está aquí. Pero lo único que lo que nos une de corazón a corazón, siempre es la energía del amor. Que esa es la energía divina y esa es la energía más presente en todo este proceso de transformación. Yo estoy segura que si tú has tenido alguna pérdida de algún ser querido, así haya sido hace 20 años, el amor sigue intacto, ¿no? Total. Ya, yo perdí a mi abuelito hace tal vez 30 años, pero yo te puedo decir que yo sigo queriendo igual, ¿no? El amor es la única energía que nunca se va, nunca. ¿Sí? Así es. Siempre estamos unidos de corazón a corazón con todas las personas que amamos. Ese amor va más allá de lo físico, ese amor es alma. Incluso hay personas que todavía tú dices, yo no lo conozco tanto, pero siento, ¿sí? Algo por esta persona que es una conexión muy fuerte, muy intensa, muy lo que sea, es porque nosotros no solamente nos amamos en cuerpo físico, nos amamos de alma a alma. Cuando nosotros empezamos a entender eso y empezamos a entender que la experiencia humana es una experiencia temporal, que lo que está prestado está aquí, nosotros ya podemos soltar lo que es aquí porque hay algo más. Hay personas que en el momento de desencarnar se quedan más tiempo acá. Te lo pregunto también por una experiencia que tuvimos a nivel familiar hace tal vez un par de años. Un familiar más o menos de unos 40 y tantos de años falleció súper inesperado, una cirugía, demás. Pero de verdad, o sea, que era la persona que menos nos íbamos a imaginar que le podía llegar a pasar algo así. Entonces, no sé, a veces yo tengo ese tipo de cuestionamientos y sé que muchas personas también, de qué tanto esa alma quería irse o qué tanto estaba dispuesta a irse en ese momento. Creo que es una duda que se genera, ¿no? Como que uno dice,
tal vez no era el momento de él o de ella, si fuera alguna chica que alguien de pronto esté relacionando acá en el episodio, pero cómo podemos tener la certeza de que esa alma sí estaba preparada para irse y de que de pronto sí realmente trascendió y no se quedó como en un plano intermedio. Ujú. Esa pregunta es divina y me encanta, porque las almas, todo es libre albedrío. Lo que más respeta, este es, yo digo, el mandamiento número uno de Dios, es el libre albedrío, o sea, ni siquiera la divinidad se mete en las decisiones humanas, ¿no? Al final, todo el propósito de la experiencia del alma es eso, que se experimenta y que aprende. Entonces, la divinidad no se mete ni decide, ¿no? Siempre le echamos la culpa a Dios, pero no tiene nada que ver, o esa energía divina no tiene nada que ver. Ujú. Entonces, las almas llegan y se van en el momento en el que deciden. Hay un plan álmico y el alma decide cómo quiere llegar a este plano, cuáles son los retos que tiene que enfrentar para los aprendizajes que tiene que tener, y en el momento en el que el alma ya vivió lo que tenía que vivir, es el momento en el que desencarna. Algunas almas requieren más de 100 años para poder hacer sus aprendizajes y otras lo hacen muy rápido. Hay otras almas que tienen pedacitos de karma muy chiquitos que tienen que resolver y nacen y se mueren muy rápido. No es, nosotros cuando estamos aquí en la tierra, ¿no? A mí me parece como un poco gracioso y espero no ofender a nadie con lo que voy a decir, pero cuando alguien entra a la tierra, ¿no? Que estás embarazada y todos dicen, bienvenido a la tierra, ¿no? Nadie dice, ay, pobrecito, si te enfermas, si la novia lo deja, cuando lo corran del trabajo, o sea, ¿no? O sea, como que todos, la experiencia humana es como, sí, bienvenida a la tierra. Pero cuando la persona se va, entonces resulta que es una tragedia. No necesariamente es una tragedia morir antes. Significa que la persona tiene un proceso de evolución más rápido, que está más lista para lo que sigue y que ya no necesita su alma un proceso de aprendizaje más largo en este plano. Este plano no es que sea fácil, ¿no? Tampoco pasa nada si nosotros decidimos graduarnos un poquito antes de irnos a una experiencia espiritual distinta. Para que nosotros podamos estar en la Tierra, tenemos que compartir la misma vibración que la Tierra. Esa es otra cosa que es importante. La Tierra cambia de vibración y nosotros también tenemos que hacer ese proceso de transformación con la Tierra. Si estamos en una vibración distinta, para bien o para mal, pues ya este no es nuestro lugar. Entonces también el alma decide irse. Pero al final, el alma se va cuando quiere. O sea, nadie te obliga, salvo que tú, ¿no? Tomes una decisión también muy consciente de irte antes de tiempo, y en ese caso pues tendrás que hacer la resolución que requieras. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que atravesar el proceso de muerte? Tenemos que soltar todo, el cuerpo físico, el cuerpo mental, los cuerpos emocionales y la parte espiritual, pum, es la que vuelve, ¿no? A tu pregunta de por qué se quedan acá. Ujú. Somos los reyes del apego. Y a veces que, pues, cuando ya nos toca irnos, pues estamos tan apegados al mundo material, sobre todo las personas que tienden a no creer en nada espiritual, que nada existe después de este mundo, son los más apegados a este mundo. Entonces, cuando llega el momento de irse, pues llegan y te dicen, oye, vámonos. Hay almas que dicen, no, yo no me quiero ir, ¿sí? Pero sigue siendo libre albedrío. Entonces, si no me quiero ir y me quiero quedar acá un tiempo más, bueno, pues la divinidad te lo permite. Al final la divinidad te permite que tú experimentes lo que consideres. El alma se queda aquí el tiempo que considera, la cosa es que el proceso de trascendencia se tiene que hacer sí o sí. Entonces nosotros poco a poco como que nos vamos, o sea, cada vez el apego es menor y llega un punto en el que lo que ven las almas es solamente la energía y ya no recuerdan por qué están aquí. Entonces ahí es cuando empiezan a pedir ayuda de, ay, ya no, pues ya no tiene mucho sentido que esté aquí, entonces ahorita cómo hago para trascender, ¿no? Lo lindo de esto es que lo único que tenemos que hacer es pedir. Los seres de luz no pueden intervenir en nuestra vida a menos de que nosotros pidamos su intervención. Entonces aquí sí les sugiero muchísimo y les recomiendo que estén pidiendo intervención divina todo el tiempo. Totalmente, totalmente, wow, qué bonito. Pero, ok, entonces en ese orden de ideas, si nosotros llegamos a pedirle a ese ser fallecido como que nos ayude, ¿eso sería bueno para él o no? Porque no, la religión y demás, pues también nos dicen mucho como no, no le pidas tal cosa y demás, pero también hay otra corriente que también es muy del lado de la espiritualidad, de los guías espirituales, ¿no? Entonces, que son probablemente algunos familiares que quieren venir a darte apoyo y demás. Entonces se genera ahí como también una confusión de ambas partes ahí, como qué es lo que tú sugieres. Ujú.
Mira, cuando una persona se va, o sea, al final la persona también tiene que soltar su personalidad humana, porque eso es algo que solo funciona en la Tierra. El proceso de trascendencia es dejar todo lo que solo sirve en la Tierra para llevarte el aprendizaje del alma, ¿sí? Porque el alma toma el aprendizaje y al final eso es con lo que se queda. Cuando una persona fallece, no todas las personas que fallecen se vuelven guías espirituales, porque también requieren un pues, cierto nivel de evolución para poder estar como guía espiritual. Entonces tú le puedes pedir un consejo a una persona fallecida, sí, claro, pero esta persona te lo va a dar desde su perspectiva, ¿no? No necesariamente va a ser un consejo eh, de una energía divina pura y neutral. Te lo va a dar desde lo que esa alma conoce y sabe. Ujú. Que puedan intervenir en tu vida de forma física, pues no tanto, porque pues no tenemos tanto poder, pero que tú puedes seguir conversando con la persona fallecida, claro, claro. Ok, y eso no dificulta como su proceso de trascender. No. Qué lindo. Y el tema de llorar, o sea, como cuando te dicen no llores tanto por esa persona, eso sí lo puede dificultar. No. Ok. No, 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 lo hermoso del proceso de trascendencia es que tú tienes que dejar la humanidad. Sí, al final tienes que dejar la humanidad. O sea, se tiene que quedar aquí. Y cuando tú dejas esa parte humana, que son los cuerpos emocionales, el apego y pues claro que tú estás viendo que la persona está sufriendo, pero cuando ya no estás conectado con el plano humano, tú entiendes que eso es parte natural del ser humano. Es que no es malo. Imagínate cómo estamos condicionados que llorar es malo. Y además que no te vea llorar, ni siquiera la persona que se murió te puede ver llorar. No, porque tenemos que ser fuertes ante todo. Lloren todo lo que quieran, o sea, la persona fallecida entiende que este es un proceso natural donde nosotros tenemos que llorar y por supuesto que extrañamos, ¿no? Por supuesto que tenemos nuestros momentos, entonces hay que hacerlo. De hecho, hay una historia muy linda, yo no sé si tú conoces el Evangelio de María Magdalena. No estoy muy segura. Como cuéntanos un poquito mejor. María Magdalena fue la segunda esposa de Jesús. Cuando Jesús lo matan en la cruz, ¿no? María Magdalena, como es la esposa, ella es la persona encargada de ungirlo y de hacer todo el proceso que se tiene que hacer post-mortem en esa época del pueblo escenio. Y entonces cuando ella llega, que eso está muy documentado, cuando ella llega a la tumba de Jesús, pues la tumba de Jesús estaba así. Entonces lo primero que sucede con María Magdalena es que ella se cae al piso del dolor, porque pues le quitan todo, hasta el cuerpo de la persona que ella ama, ¿no? Y cuando ella está llorando en el suelo, ella escucha una voz que le dice, ¿por qué lloras? ¿Sí? Y pues ese nivel de confusión que tiene, pues como que no entiende qué está pasando, entonces la voz le vuelve y le dice, ¿por qué lloras? Entonces ella se voltea y a la persona que ve es a Jesús. Entonces, pues los evangelios que la única persona que estaba presente era María Magdalena, pero las personas que lo cuentan lo han malinterpretado, lo han traducido de forma negativa porque dicen como que Jesús le contesta a ella, porque ella lo primero que hace es quererlo agarrar, ¿no? O sea, estás aquí de quererlo agarrar. Entonces, la Biblia tradicional dice como que Jesús lo que le contesta es no me toques. ¿No? Pero cuando ya tienen el Evangelio de María Magdalena, hacen la traducción correcta, lo que le dice Jesús a María Magdalena es, no te aferres a mí. Que esa es la prueba más grande de amor incondicional que existe. ¿Sí? No te aferres a mí. O sea, puedes llorar, puedes transitar tu dolor, pero lo que no debemos hacer es aferrarnos a esa presencia, porque así como el Maestro Jesús tuvo una cosa muy importante que hacer en la tierra, también tuvo muchas otras cosas que hacer cuando ya no estaba aquí, porque todo el proceso álmico continúa. Entonces, claro que tú puedes sentir dolor, pero no te aferres a ese dolor, ¿sí? No te aferres a esa persona. Si lo puedo poner en términos como más prácticos, más humanos, si tú tienes una persona que amas mucho y, no sé, mi hermano se fue a vivir a otro país, mi hermano vive en Alemania, entonces sí, si mi hermano me dice yo me voy a vivir a Alemania, pues yo digo, wow, lo máximo, ¿no? Qué bueno que te vas, qué bueno que vas a estar allá, ta, ta, ta. ¿Qué pasa entre nosotros dos? Pues primero nos vamos a distanciar físicamente, porque qué tan fácil es que estemos viajando de un país al otro, considerando las distancias. O sea, físicamente va a ser complicado. Estar hablando con él todo el tiempo también va a ser complicado, porque pues tenemos una diferencia horaria significativa.
Entonces, de repente, ¿qué tanto puedes hablar con el otro? Pero hay algo en tu corazón que te dice, mientras esa persona está bien, yo no necesito ni siquiera estar al pendiente porque sé que está bien. Entonces, ¿qué tanto yo necesito que él esté presente en mi vida todo el tiempo o qué tanto yo necesito saber que él está bien? ¿Sí? Cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista y una persona fallece, es un poco la misma historia. Si yo sé que esa persona está bien, aunque no tenga contacto con ella de la forma en la que estoy acostumbrada a tenerlo, hay algo en mi corazón que descansa porque sé que está bien. ¿Sí? Ujú, de Si acuerdo. pudiéramos empezar a hacer esta relación, podríamos empezar a separar que el amor no tiene que ver con el sufrimiento. ¿Mm? Tenemos demasiado conectado ese lazo de que entre más sufrimos, más amamos, y no necesariamente es así, ¿sí? Entre más libertad nosotros podemos darle a la otra persona, hay un amor más genuino y verdadero ahí, ¿sí? Si tú le pides si yo le digo a mi hermano, no, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo me vas a dejar aquí sola? ¿Le estoy amando más o menos? Claro, sí le estás cortando su libertad de una u otra manera. Ujú. Entonces, cuando la persona se va y te dice muy claro esas enseñanzas del Maestro Jesús y de María Magdalena, no te aferres a mí, no significa no me ames, significa no te aferres al dolor, ¿sí? Ujú, Significa permíteme seguir viviendo en libertad lo que mi alma requiere vivir ahora. ujú. Qué lindo, mi querida Juli. Y cuando nos soñamos con seres fallecidos, ¿son mensajes o son creaciones de nuestra mente o cómo lo podemos interpretar? Mira, todo depende, porque hay personas que literal piden los mensajes a través de los sueños. Entonces, si tú le pides a la persona que ya no está que se comunique contigo, pues lo va a hacer. Entonces, lo más fácil es, pues sí, si tú le dices, yo quiero soñar contigo, yo quiero que tú te comuniques conmigo, lo va a hacer. Entonces, esos sueños también son muy valiosos. Las cosas que quedan inconclusas, lo que pasa es que a veces recordamos y a veces no recordamos, pero cuando tenemos un cierre inconcluso con una persona que murió, muchas veces lo cerramos en los sueños. Lo que pasa es que no siempre recordamos todo. De cuando nosotros estamos dormidos es cuando de repente nuestra alma se da sus escapaditas, ¿no? Entonces Total. es más fácil que nosotros conectemos con quien ya no está. ¿Que podemos seguir conectando? Sí, siempre podemos seguir conectando. O sea, la persona se Ujú. va del cuerpo físico, pero su energía no, su energía permanece. Ok. Y por ejemplo, las personas que de pronto han tenido algún tipo de sueños donde ven a muchos familiares, se dice mucho que cuando la persona va a fallecer, lo que tú decías, ¿no? Como que vienen los familiares en busca de él. Y hay personas que a veces pues se preocupan porque es como, ¿será que me iba a morir? ¿Será que cómo así? O sea, ¿por qué vinieron? ¿Porque estaban todos en mi sueño? ¿Tiene alguna relación con eso o no? Mira, una persona que se va a morir usualmente lo sabe, así sea, así sea como que tiene la corazonada de que algo va a pasar, ¿sabes? En muchos casos yo he visto, ¿no? Con mis pacientes y así, que en muchos casos lo que empiezan a hacer es a ordenar su vida. Entonces, como que empiezan a ordenar seguros de vida, empiezan a ordenar papeles, empiezan, como si supieran que algo va a pasar, pero no saben qué, ¿no? Ujú. Como que muchas veces empiezan por ahí. Los sueños con las personas del sistema familiar no necesariamente significan que uno va a morir. Tal vez significa que hay algo en el sistema familiar que se tiene que resolver. Entonces, Ok. más bien, pues habría que preguntarse eso, ¿no? De si habrá algo, porque nosotros a veces pedimos respuestas y la respuesta a la pregunta que tenemos está en el sistema familiar, ¿no? Yo me quiero casar porque no me he podido casar. A lo mejor vengo de un sistema familiar donde las mujeres están solas, ¿sí? Ujú. O tengo este bloqueo a nivel, digamos, laboral y no logro salir de un estancamiento profesional. Entonces, pues a veces la sensibilidad nos lleva a que las respuestas vienen a través de los sueños, pero no sabemos interpretar. Ok, qué lindo. Wow, pues me encanta eso. ¿Y qué práctica nos podrías como recomendar para conectar un poquito más a nivel espiritual y de pronto también entrenarnos un poquito en todo este tema de los duelos? Y Ujú. que tal vez pues la próxima vez, porque es que yo siento que es que es duro. O sea, los duelos de mascotas, los duelos de pucha son una cosa fuerte, fuerte, pero siento también que es un tema de que nos cuesta mucho verlo desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué podríamos hacer para entrenarnos y que no sea tan fuerte? Yo diría, lo primero es
cuando nosotros somos adultos y tenemos niños a cargo, ¿no? Lo primero que digamos que es lo que se graba en nuestro ser sobre la muerte, en tanatología se llama mito fundante y escena fundante, ¿sí? Que es la primera experiencia que nosotros tenemos frente a la muerte. Si en mi casa, ¿no? No sé, se muere mi abuelito, que es la primera persona usualmente que se mueren los abuelos, y nos vamos a la parte más tradicional, y yo veo que mis papás ¿no? Se descosen del dolor, lloran todo el tiempo, me aíslan, o sea, ¿no? Porque también eso pasa con los duelos, me aíslan, ya no me ponen cuidado, siento la herida de abandono que viene por un duelo que no se sabe cómo lidiar. Entonces, en ese momento, pues para mí, lo que se graba en mi ser, lo que se graba en mi ADN es que la muerte es lo peor que puede pasar en la vida, porque destruye la familia, ¿sí? Destruye todo lo que para mí es conocido. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando se muere un niño, cuando se muere un hermano, ¿sí? Eso destruye el matrimonio, destruye la familia, y eso para el niño cuando crece es un temor enorme, que alguien se muera, porque esa reacción es una catástrofe, ¿no? Me cambia absolutamente todo lo que a mí me hace sentir seguro y es una huella de abandono que se queda. Cuando la primera experiencia que nosotros tenemos con la muerte, a ti te la explican de una forma más tranquila, mira, eso es algo natural, todos nos morimos, no le tienes que tener miedo a esto, es parte natural de la vida, ¿sí? Nosotros dejamos el cuerpo, ¿no? Pero seguimos adelante, ¿sí? El niño ya no lo ve como algo malo, el niño lo ve como tú lo ves, ¿sí? Ujú. Incluso este tema de las emociones, es que, o sea, yo puedo estar llorando y el niño viene a mí porque estás llorando, en lugar de hacerme la fuerte, decirle llorar es natural. Cuando nosotros perdemos algo que para nosotros es importante, las lágrimas vienen solitas, ¿cierto? Porque la tristeza es una forma de honrar esto que para nosotros es importante. Entonces, si nosotros nos damos la oportunidad también de transmitirle esa información al niño, de sí, claro que es difícil, claro que nosotros extrañamos, claro que la forma física cambia, pero de alguna manera eso es algo natural y lo vivimos así y nos acompañamos entre nosotros y estamos en un lugar seguro para expresar nuestras emociones y llora cuanto quieras llorar porque aquí estoy contigo. Entonces esto cambia, el tono cambia, ¿sí? A cuando nosotros lo vivimos como una experiencia completamente traumática. El niño ya de por sí no entiende mucho qué significa morirse, ¿no? Porque pues es algo pues, que en su diccionario no está. Entonces se va dando cuenta con el tiempo de qué significa la ausencia de la persona. Pero mientras él no se da cuenta, pues es bien importante que esté acompañado y que le estén explicando. Cuando un niño pierde a su mamá o a su papá, ¿no? Que se queda huérfano de padres o pierde a los dos, qué importante es que el niño sea amado y que sea contenido en esa tristeza, porque esa soledad es lo que más nos marca la larga. Ujú. Y otra cosa que es muy importante es que nosotros podamos tener conversaciones abiertas sobre la muerte. O sea, yo tuve el caso de una paciente muy linda a la que quise mucho. Ella falleció de cáncer y cuando ella estaba en su proceso pues de que tengo una enfermedad terminal y no sé qué hacer con ella, muchas veces ella quería hablar con su familia y decirles cuando yo me muera, y la familia la paraba en seco. Tú no te vas a morir, ¿sí? Y ella era, o sea, sí, no, o sea, sí, sí va a pasar, o sea, no sé cuándo, no sé, pero sí sé que va a pasar y necesito ser escuchada, ¿sí? Entonces, si nosotros empezáramos a cambiar este tabú de la muerte a algo natural de la vida, que no nos gusta, no nos gusta, pero no quiere decir que no vaya a pasar porque no nos guste, ¿cierto? O sea, crecer tampoco es fácil y aquí estamos. Envejecer tampoco es fácil y vamos a llegar ahí si tenemos la fortuna de vivir la suficiente cantidad de años para vernos en ese proceso de envejecimiento, ¿no? No es mejor ni peor, simplemente es una transición natural de la vida. O sea, tampoco es mejor ni peor morir más joven. Simplemente es una lección del alma, ¿no? ¿Quién sabe en cuántas otras vidas ya hemos llegado hasta los 100 y ya no necesitamos esa experiencia? Sí, total, total. Y hablando un poquito de eso y ya digamos que para ir concluyendo un poco, ¿cuántas vidas hablando de reencarnación? Yo creo en la reencarnación, por supuesto que sí, o sea, creo que he experimentado un poco, pues ver algunas personas de la familia que de pronto tienen los gestos del abuelo, de la abuela, que me parecen muy lindo y digo como, wow, y si de pronto sí reencarno aquí. Pero cuéntanos un poquito, ¿cuántas vidas podríamos llegar a tener nosotros? La cantidad de vidas exactas no la sé,
yo lo he intentado preguntar en Tere y de repente me dicen una cantidad, luego me dicen otra, entonces no estoy muy segura de cuál es la cantidad exacta de vidas que podemos experimentar, pero lo que sí sé es que no es ilimitada. Si nosotros Ok. hacemos la lección dentro del proceso, dentro de la rueda kármica que nos toca, eh, ya no tenemos tantos privilegios de encarnar en un planeta de esta vibración y nos tenemos que ir a un planeta de menor vibración. Si nos va bien en la encarnación y generamos suficiente bendición, al final la única moneda de cambio que existe es la bendición. Entonces, si generamos suficiente bendición, si nos conectamos, si nosotros logramos una evolución muy positiva en términos pues álmicos, vamos a tener acceso a planetas de mucha mayor vibración que este. Y de eso se trata, ¿no? Al final el alma siempre quiere, o sea, al final el alma lo único que persigue es la evolución del ser. Eso es todo. Total. Lo que nos permite ganar mejor. Allá es donde nosotros vamos a apuntar. Qué lindo. Una cosita más, cuéntanos si la oración realmente es una herramienta energética poderosa. La oración es una herramienta energética muy poderosa. Hay diferentes tipos. Mira, al final lo que sucede con las oraciones y con la religión, ¿no? Es que la religión también está un poco mal interpretada, porque la religión pues, al final ha sido usado como un medio de, pues, de sostener el sistema de poder de los diferentes momentos de la historia, ¿no? Lo que pasó mucho con el Maestro Jesús fue eso, que pues este mensaje tan poderoso que trajo el Maestro Jesús hizo que los cristianos se multiplicaran como plaga, ¿no? Y ya de repente los romanos no supieron qué hacer con tanto. Aunque intentaron castigarlos de formas más espantosas para que eso no se siguiera dando, pues la verdad es que el cristianismo fue algo que no se pudo parar. Entonces, ante eso, pues a los romanos no les quedó de otra que ustedes creen en Jesús, pues véngase Jesús, aquí lo hacemos parte de nuestra religión y lo integramos, ¿no? Entonces, por eso de repente vemos que el Vaticano está en Roma, ¿no? Ni que no un Claro. poco en contra de las enseñanzas de Jesús originales, ¿no? Cuando Jesús decía, bueno, no necesitamos un templo para poder conectar con Jesús, bueno, se construye el Vaticano, que es la verdad es hermoso, cuando todo lo que hacer ahí es de muerte lenta, es muy hermoso, pero pues claro que no va de acuerdo, ¿no? A las enseñanzas pues, exactas de Jesús, ha sido una mezcla para sostener un sistema de poder que en ese momento era muy importante. Em, entonces, de repente, cuando nosotros nos vamos al tema de la religión, pues la religión se ha adaptado culturalmente a lo que el humano ha necesitado en cada momento de la historia. Han habido muchos emisarios de la divinidad que han venido con el propósito de compartir la energía divina, como fue el maestro Buda que llegó a una cultura oriental distinta. Entonces, de acuerdo a la cultura, pues él lo que hizo fue transmitir los mensajes a lo que en ese momento histórico, ¿cierto? Estas personas estaban listas para recibir y para aplicar. Lo mismo pasa con Moisés cuando baja las escrituras, ¿no? O sea, se las baja a un pueblo que es esclavo, que no, pues un pueblo esclavo, ¿qué significa? Pues son personas que no tienen criterio, o sea, nunca nadie les ha preguntado tú qué quieres o cómo te sientes, ¿no? Son personas que lo único que saben es recibir órdenes y solamente reciben, o sea, si haces lo que yo te digo, más o menos te va a seguir yendo como ya sabes. Si no haces lo que yo te digo, ¿no? Que te mueras es el menor de tus problemas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo bajan las escrituras? Como esto está, aquí te va a ir bien, aquí te va a ir muy mal. O sea, no lo bajan porque la divinidad sea un Dios castigador, lo bajan así porque es lo único que nosotros podemos entender. La cosa es que han pasado miles de años y nosotros seguimos atados, ¿no? Mentalmente a esas estructuras que ya hoy en día de repente no nos dejan mucho. Entonces, por eso hoy espiritualmente, pues las personas empiezan a cuestionar qué tanto esto es lo que yo necesito o qué tanto ahorita mi camino espiritual se puede emprender de otra manera, ¿no? Muchos emisarios han llegado, muchas enseñanzas nuevas nos ha dejado la espiritualidad, pero por supuesto que la oración es un camino supremamente poderoso, ya sea que tú elijas oraciones que ya conoces, Ave María, Padre Nuestro, dentro de nuestra cultura, o si nos vamos a la cultura, por ejemplo, de la India, donde se utilizan mantras, 108 veces el mismo mantra equivale a una oración cristiana en energía. Entonces, nosotros podemos elegir con qué energía vamos a conectar. La cosa es que si yo te puedo poner la energía divina en términos prácticos, yo lo describiría como el sol, ¿sí? O sea, la divinidad es como el sol. El sol es una energía que siempre está ahí disponible para todos. Nunca vas a escuchar al sol diciendo, ay, espérame, es que estoy aquí ocupadísimo alumbrando a Juliana, luego voy contigo.
sino que es una energía que está disponible para todos, la energía vital. O sea, nada en este planeta se puede sostener sin la energía del sol. Así es la energía vital de Dios. La cosa es que yo tengo que elegir tomarla, ¿sí? De acuerdo. Digo, yo odio el sol, lo odio con todas mis fuerzas, ¿no? Me voy a esconder en el closet y de ahí no me saca nadie. Bueno, o sea, lo puedo hacer, porque la divinidad no va a ir a tocarme el closet y usted, ¿por qué no quiere tomar mi energía? O sea, lo puedo hacer, pero pues eso va a tener consecuencias para mí. Voy a entrar en falla de órganos, mi cabello se va a caer, o sea, mis, ¿me entiendes? Voy a entrar en una necesidad de esta energía que eso no se quita. Es eso lo que pasa con nosotros. La energía está disponible para todos por igual. Y cuando nosotros tomamos la energía divina, tomamos todo. Porque al final es la misma energía. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de la energía del amor, que es la energía divina, es la misma energía que sostiene la salud y la abundancia. Ujú, qué lindo. Nos desconectamos de la energía divina, nos desconectamos de todo. Y muchas veces elegimos vivir de esa forma. Entonces la oración es simplemente una forma de reconectar. ¿Sí? Ya sea que nosotros elijamos unas oraciones pues de las que ya nos enseñaron los maestros que vinieron antes de nosotros y conectaron con esa energía, o ya sea que nosotros creemos nuestras propias. Ujú, qué hermoso, me encanta eso. Mi querida Juli, te voy a hacer unas preguntitas que usualmente les hago a mis invitados cuando finalizamos el podcast. Entonces, la primera es si tuvieras la oportunidad de ir a cenar con cualquier persona, la que se te ocurra, esté viva o muerta, ¿con quién sería y por qué? Definitivamente con María Magdalena. Ok, y cuéntanos por qué. María Magdalena y Jesús al mismo tiempo estaría increíble. Ok, ok. Que nos cuenten qué fue lo que pasó en realidad. ¿De qué fue lo que pasó? María Magdalena es un ser histórico que yo admiro demasiado. O sea, ella para mí es la que personifica completamente lo que significa el amor incondicional y el poder acompañar a una persona en una misión tan complicada como la de Jesús, ¿sí? Y estar ahí y permanecer y además luego llevar el evangelio y seguir adelante, ¿sabes? Porque creo que se requiere una fortaleza enorme para los dos, para lo que los dos hicieron. Y Entonces, además, ujú. sí, que además ahorita que tú lo comentas, yo me quedé como, wow, esa historia no la sabía. O sea, cuando dijiste que era la segunda esposa de Jesús, dije como que acá me falta una parte de la historia, como que me quedé en un limbo porque sí, esa partecita no me la contaron, pero pues sí está muy interesante. Completamente. Ujú. Bueno, segunda pregunta. Si en este momento entrara Juliana Casas, pero la niña que fuiste a tus 7 años, por esa puerta que tienes cerca de ti corriendo a decirte algo, ¿qué crees que te diría? Que lo estoy haciendo bien. Ok, qué Creo lindo. que se sentiría orgullosa de mí hoy. Qué bonito, súper. Mi querida Juli, ¿qué libro nos recomiendas relacionado con todos estos temas que hemos estado hablando hoy? Uf, es que hablamos de muchísimos temas. Yo diría, bueno, si quisiera conocer más de María Magdalena, el Evangelio de María Magdalena es un libro interesante para que se lean. Si quieren conocer más sobre la vida de Jesús, yo les diría el libro secreto de Yeshua, que tiene 3 tomos, estaría también muy lindo. Arpas Eternas también es un libro muy largo, pero que también que habla muchísimo de la vida de Jesús. Si hablamos de tanatología, yo diría vayan con los libros de Elizabeth Kubler-Ross, que ella es la reina de la tanatología. Hay una mujer que se llama Gaby, tanatóloga, que también la pueden encontrar en redes sociales. Tiene un duelario muy lindo que pueden utilizar en caso de que estén pasando por duelos complicados. Tiene uno específico de mascotas que también les puede ayudar, ya que habla un poco de la mascota. Y a mí me encantan los libros en general que hablan sobre el amor, porque el amor es la energía divina y es la energía menos comprendida que existe en la humanidad a hoy. Entonces, los libros de Paul Ferrini, por ejemplo, Amor sin condiciones, me encanta. Y el otro que es de mis favoritos es Volver al amor, de Marianne Williamson, que también me encanta. Un curso de milagros también es algo muy, muy lindo para hacer y para trabajar. No es fácil, pero también es un libro que deja muchísimas enseñanzas. Y bueno, creo que me podría regar aquí porque si algo me apasiona a mí en la vida es esto, ¿no? Ok, no, y se nota un montón. Y aparte, pues, y al final también te quería preguntar, pues eso, esa pregunta, ¿no? ¿Qué le dirías tú a las personas
que de pronto estudiaron una carrera profesional, que los hizo felices hasta cierto momento de su vida, pero que de pronto en este punto ya dicen, no, este no es como que este no es mi camino, pero me da mucho miedo salir de aquí, a mí me da mucho miedo salir de este closet profesional. Y me encantó la analogía que hiciste del closet y del sol, porque literal creo que es muy similar. Todo está disponible, pero tú tienes miedo de salir de ahí, entonces, ¿qué les dirías a esas personas? Pues mira, yo les diría que todos venimos aquí a este mundo con unos dones y talentos que tenemos que compartir. Y esa es nuestra contribución al mundo. Si tú sabes que no estás compartiendo tus dones y tus talentos con el mundo, es porque no estás en misión. La misión espiritual es una misión de servicio, pero servir no es caridad. Sí, o sea, servir no es caridad, eso también son conceptos que están muy mal interpretados. Ponerme al servicio es poner lo que yo soy, lo que yo tengo para dar, lo que solamente yo puedo hacer a mi manera, al servicio de la humanidad, de los animales, de la tierra, lo que a mí me gusta, de la divinidad, lo que a mí me gusta. Los dones y talentos vienen de eso que a nosotros nos genera pasión. Ahí está, porque lo que a nosotros nos genera pasión, alegría, donde tú dices, oye, yo aquí estoy en mi salsa, eso es lo que yo tengo que hacer. A veces nos perdemos de esa cosa tan maravillosa porque tenemos miedo a no tener dinero, pero el dinero es una consecuencia natural que llega cuando nosotros estamos en misión. Cuando estamos en nuestra salsa. Cuando estamos en nuestra salsa. Me encanta, me encanta. Buenísimo. Mi querida Juli, cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales. Estoy como Terapias con Juli, @Terapias con Juli, donde me quieran buscar. Buenísimo. ¿Algún mensajito final que nos quieras compartir? Ay, que se atrevan. O sea, no importa la edad, no importa lo que les hayan enseñado, no importa las creencias limitantes que tengan, todo eso se puede trabajar. Atrévanse a hacer lo que los haga felices, porque a este mundo vinimos a ser felices. Estamos tan desconectados de la energía de la alegría, estamos tan metidos en el deber ser, en lo que nos han enseñado, en la cultura del sacrificio, que se nos olvida que no podemos dar lo que no somos. Cuando nosotros estamos tan desconectados del amor, de la alegría, del compartir, del sentirnos bien con todo lo que hacemos, ¿qué podemos darle a alguien más? A nuestros hijos, a nuestra pareja, a la gente que trabaja con nosotros. Si nosotros estamos muertos en vida porque estamos muy alejados de aquello que nos da alegría, ¿qué podemos compartir? Así es. Qué lindo. Me encanta. Mil gracias, Juli, por este episodio tan bonito. Muchas gracias a ti. Este es El Closet Profesional, un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como @angelica_Leiten o @reseteando tu vida. El Closet Profesional, disponible en todas las plataformas digitales. Hey, ¿sigues por ahí? Gracias por escuchar El Closet Profesional y no olvides cerrar al salir.